Vamos a estar hablando acerca del lenguaje SQL, va a ser a nivel teórico. La idea de esto es que entiendas y si conoces el lenguaje SQL te sirva como para complementar, y si no lo conoces que lo estudies, que es un lenguaje muy utilizado para muchas áreas que te voy a ir compartiendo. Y el SQL es un lenguaje de consulta estructurado, es conocido como un estándar para acceder y consultar bases de datos, nos permite manipular, definir bases de datos relacionales, es un lenguaje bastante complejo para trabajar con este tipo de tecnología. Y por supuesto con el SQL podemos tener un control de acceso completo a la base de datos. No se necesitan programas, lenguajes de programación adicionales, aunque hay escenarios donde esto puede ser quizás un poco para debate, pero el lenguaje SQL es el lenguaje que utilizan las bases de datos relacionales en su gran mayoría, porque es un estándar. Ahora quiero hablarte acerca de qué es un query. Ten en cuenta que un query es simplemente un comando escrito en SQL. Cuando nos referimos a un query, es a la capacidad de poder solicitar información de una base de datos relacional. Esto también representa mucho lo que es una petición. Cuando hacemos una solicitud desde nuestro equipo a una base de datos, es una petición y por ende eso se interpreta como un query, una consulta, un proceso en general, y hay que entender que este proceso se puede hacer sobre una o varias tablas. Esto abarca tanto casos de escenarios simples, en donde yo simplemente necesito datos de una tabla en particular, y casos más complejos en donde pues yo necesito cruzar información, hacer consultas o subconsultas, que son también términos que se utilizan dentro del SQL, como para escenarios más complejos. Esto, para indiferentemente el caso, representa lo que es un query. Muy bien, vamos a hablar un poco acerca de los tipos de comandos SQL. Tengamos en cuenta que en SQL existen tipos o categorías de comandos. Esto es necesario entender porque mucha de esta información es para poder tener el contexto de las cosas. A veces hay ocasiones, y me ha pasado mucho a mí y me pasaba, ya últimamente no me pasa, que en equipos de desarrollo pues se tocaban estos términos, estos conceptos, por decirlo así, que un query, que es un PDR y esas cosas. Sin embargo, en esta ocasión tenemos que entender que los tipos de SQL tienen definiciones y propósitos en general. Entonces vamos a hablar de esto. SQL, pues ya te he dicho, puede realizar múltiples acciones, desde simples consultas hasta el manejo de transacciones, que es otra de las cosas que te voy a compartir. Existen 5 tipos de comando SQL, acá te los muestro: el DLL, DML, DCL, TSL y DQL. Vamos a conocer y vamos a dar la definición de cada uno de ellos. Muy bien, vamos a empezar con el tipo de comando DDL, que es el lenguaje de definición de datos. Este tipo de lenguaje dentro del SQL nos permite crear, modificar, eliminar y trabajar a nivel de definición con los objetos. Algo que hay que entender es que este tipo de comandos se confirman automáticamente. Por ejemplo, cuando yo borro una base de datos a nivel de estructura, no hay forma que yo pueda revertir eso, y parte de los comandos que utilizan pues es el create, el alter, el drop y el truncate. Ten presente esto. Muy bien, ahora el segundo tipo de comandos es el DML, que es el lenguaje de manipulación de datos. Este lenguaje nos permite crear y modificar datos. Algo que tiene particularmente este estilo es que se puede revertir. Yo puedo hacer una actualización y acorde a cómo construí esa query, pues yo puedo revertir ese cambio, dependiendo pues del escenario en donde sea necesario. Los comandos que utiliza el DML son el insert, el update y el delete. Ten presente esta parte. El tercer tipo de comando SQL es el DCL, lo que se conoce también como el lenguaje de control de datos. Este nos permite otorgar y recuperar la autoridad de un usuario. Con este básicamente se manejan y se gestionan los permisos a nivel de base de datos. Algo que tienes que entender es que la confirmación es automática. Entonces, digámoslo así, que yo asigno un permiso y tengo que desasignarlo de forma explícita. No hay forma como de yo revertir eso, sino volviendo a quitar el permiso, indicándole o dándole esa instrucción a la base de datos. Y los comandos que utiliza son el grant y el rebook. Ten consideración de estos dos comandos. Estos son como los que se utilizan dentro de esta sección. El cuarto tipo de comando SQL es el TSL, que es uno de los que se utiliza para el control de transacciones. Ten en cuenta que este tipo de comando nos permite administrar los cambios que hagamos con sentencias DML, de las primeras que te comentaba, y básicamente su confirmación es automática. Algo que hay que entender con este tipo de comandos es que se pueden utilizar con el insert, el delete y el update.
sabemos eso. Sin embargo, acorde a cómo esté diseñado la query o la consulta, es básicamente hay condiciones que definen si se puede revertir o no el proceso. Acá tenemos el comando, los tres comandos que manejan, el commit, que es el que se utiliza para confirmar una transacción, tenemos el rollback, que se utiliza para revertir una transacción, y tenemos el save point, que nos permite crear como puntos de control, por decirlo así. Esto va muy de la mano con lo que son las transacciones, de esto vamos a estar hablando en un par de minutos. Ten en cuenta que este tipo de comandos está dentro de lo que es la definición del SQL en general. Ahora voy a estarte hablando acerca del tipo de comando, el quinto, que es el DQL, que es el lenguaje de consulta de datos utilizado para obtener datos en general, realmente, como te dije, para obtener datos de una tabla o grupo de tablas. Puedo yo hacer cruces y tomar información de cada una de ellas o campos de cada una de ellas, y la confirmación de este tipo de comandos es automática. Para efectos de una consulta, el manejador de base de datos hace la petición y esta es confirmada luego que se retornan los datos. Realmente el comando que se utiliza es uno solo, select, con obviamente las cláusulas derivadas, que son el where, el order by, el filtro, el and, el or, pues el group by, etc. Dentro de este lenguaje existe este tipo de comandos.